Continuamos, hermanos, con el tema de ayer. ¿Se acuerdan? Jesús nos hablaba diciéndonos, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Yo soy el pastor. Yo soy el pastor que da la vida por sus ovejas. Hoy Jesús sigue hablando del tema del pastor. Él es el pastor, pero también de forma indirecta habla que hay personas que le ayudan a Él, ¿verdad? Hay personas que le ayudan. Porque Él es la puerta, Él es el pastor, pero también Él es la puerta por donde pueden entrar las ovejas. Habla de aquellos que no entran por la puerta, sino que entran por otros lados, a escondida, saltándose el cerco. Busquemos una interpretación a eso. ¿Quién es el que busca entrar de manera escondida? El que tiene algo que le da vergüenza que hacer, el que no quiera que le descubren, el que va con mentiras, ese es el que no entra. El que lleva recta intención, una buena intención, va a entrar por la puerta, ¿verdad? Y Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Jesús dice que Él es la puerta, estamos hablando también que se entra con la verdad, no con la mentira. ¿Cuántas personas basan su religión en una mentira, en una calumnia, en un invento? Y Jesús habla de esas personas. ¿Que a qué vienen esas personas? No vienen con una recta intención, porque hermanos, cuando hablaba Jesús el domingo antepasado y le decía a Pedro, apacienta mis ovejas, yo he remarcado mucho esto. La iglesia es el pueblo de Dios. Yo no soy el dueño, ni el Papa es el dueño de la iglesia, ni los obispos son los dueños de la iglesia, ni los párrocos son dueños de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Es Dios. Y es a Él quien le pertenece la iglesia. El mismo San Pablo va a reprochar eso porque en un primer momento empiezan a hacerse como grupitos en la primera comunidad cristiana y uno dice, no, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿Se acuerdan esa famosa discusión que hubo? Y entonces San Pablo les aclara fuertemente y les dice, óiganme, calma, ¿cómo que son de Pedro, de Pablo o de Apolo? ¿Es que acaso Pedro murió en la cruz por ustedes? ¿Es que Pablo murió? ¿Es que Apolo? No, el que murió es Cristo. Somos de Cristo, no somos de otra persona. ¿Qué es lo que pasa con, no voy a decir todas, pero muchas denominaciones que buscan hacer su iglesia, no la iglesia de Cristo? Entonces, ¿en qué se basan ellos? En una mentira. ¿Y qué terminan diciendo ellos? Es que a mí el Señor me lo reveló. Esa palabra es tan común oírla en las iglesias protestantes, y tocar este tema es poner el dedo en la llaga para ellos, ¿verdad? Eso les incomoda horriblemente. Saber que su religión no se basa en la palabra de Dios, sino que se basa en una visión. Es que a mí el Señor me habló. Anoche me habló el Señor, sí, es que me habló y me dijo que la iglesia católica Él ya la desechó. Ya, porque en la iglesia católica hay un montón de gente pecadora, corrompida y todo eso. Entonces el Señor me habló. Hermano, ¿quién me garantiza? ¿Qué garantía me da esa persona que Dios le habló? ¿Y qué garantía me da que lo que Él está diciendo es cierto y que lo que dice la palabra de Dios es mentira? Porque en Marcos 16:15, las palabras del Señor tiene un valor muy fuerte para nosotros cuando dice, a ti te entrego la llave del reino de los cielos. Lo que ates aquí en la tierra estará atado en el cielo, y lo que desates aquí estará desatado allá. Y los poderes del infierno no la podrán vencer. Si a mí un protestante viene y me dice, porque hay muchos que dicen, sí, la iglesia católica, sí, pues sí, bueno, no la católica, porque católico le pusieron, por ejemplo, esto es una de las cosas que muy pocos católicos saben. ¿Qué significa la palabra católico? Muchos ignoran qué significa la palabra católico. Cuando yo digo, yo soy de la iglesia católica,
saber de dónde harán, mire, otros nombres, tal, miren qué bonito ese nombre, mire, apóstoles y profetas, y empiezan a hablar de nombres bonitos, ¿verdad? Este nombre lo sacaron de la Biblia, e ignoran el significado de la palabra católico y de dónde viene. La palabra católico, iglesia católica, significa iglesia universal. Iglesia universal. ¿Y de dónde sacan esa palabra iglesia universal o la iglesia católica? ¿De qué cita bíblica? Mateo 28, 20. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación. Ahí viene, ¿ve? Si a usted le preguntan, ¿y ustedes los católicos de dónde sacaron ese nombre? De Mateo 28, 20. 28, 20. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo. ¿Qué significa? Que la iglesia católica fue la que recibió la misión del Señor de predicar el evangelio, ¿verdad? De ahí sacamos nuestro nombre. Pero muchos católicos hasta eso desconocemos. Y no nos preocupamos por conocer, si nos preocupamos por investigar cómo va la novela, cómo van los partidos de fútbol, cómo va esto, cómo van los negocios, pero lo que menos nos preocupamos nosotros es por conocer la palabra de Dios. Y ahí cualquiera que venga a meternos una mentira, cualquiera que venga y diga, no, es que mire la iglesia católica, porque esto es una de las verdades, esto sí es verdad, esto es verdad. Cuando dice, es que en la iglesia católica ya el Señor ya no la quiere porque es una iglesia corrompida, una iglesia pecadora, una iglesia perdida, por eso el Señor ya la desechó. Hermanos, si porque somos pecadores Jesús nos desechó a nosotros, entonces también hubiese desechado ¿a quién? A Zaqueo, a Mateo, a Pedro, a Santiago y Juan, a Pablo y a todos los apóstoles los hubiera desechado. Pero ¿cuáles son las palabras que Jesús dijo? Yo no he venido a llamar a los justos, he venido a llamar a los pecadores, exactamente. Yo he venido a llamar a los pecadores. Y esa condición de pecador, esa condición de pecado que hay en nuestra carne, en nuestra humanidad, ¿cuándo va a desaparecer? ¿Cuándo va a desaparecer nuestra condición de pecadores? Hasta el día de nuestra muerte, exactamente. Y es lo que tenemos que tener bien claro nosotros. Mientras estamos en este mundo, estamos arrastrando nuestra humanidad y podemos repetir con las palabras del apóstol San Pablo, no hago el bien que quiero y termino haciendo el mal que no quiero, porque esa es nuestra humanidad. Entonces los hermanos separados se basan en eso para decir, la iglesia católica no es la iglesia de Cristo porque es pecadora. Y empiezan a inventarse cosas. Sobre la iglesia. Es cierto, en la iglesia se han cometido muchos errores, claro que sí, y los papas lo han reconocido y han pedido perdón por los errores que hemos cometido, pero jamás la iglesia ha dicho, esto es bueno, no, hemos cometido errores, reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón, así como los apóstoles fallaron, se equivocaron, pidieron perdón, también nosotros hemos fallado. Si en aquel grupito de 12 podemos encontrar tantos defectos y tanta miseria, ahora veamos en la iglesia católica que somos millones de personas. ¿Cuántos errores hay? ¿Cuánta miseria? Mucha. ¿Pero en qué se basan ellos? Pero también es cierto, cometemos errores, pero luego empiezan a calumniar. Por ejemplo, estaba viendo un video por ahí donde los protestantes suben para hablar de la iglesia. Hay una oración al Espíritu Santo, es en latín. En Roma el rito es latino, entonces ellos, las oraciones, los cantos son en gregoriano y en latín. Entonces, y hay una palabra que en latín, invocando al Espíritu Santo, se pronuncia como Satán, ¿verdad? Satán, algo así se pronuncia la palabra, ¿verdad? Entonces, y los protestantes oyeron esa vigilia y copiaron exactamente el pedacito y empiezan a repetirlo uno. Miren, el Papa invocando al Satanás está en la misa, miren, invocando al diablo. Miren, todos están arrodillados en el Vaticano invocando a Satanás. Y así lo hacen ellos. Así lo hacen.
Esa es la forma de ellos de engañar. Esa es la forma de engañar ellos, ¿verdad? Inventando cosas. Entonces, ¿qué hacen ellos? No entran por la puerta que es Cristo, por la verdad, para predicar el Evangelio. ¿Por dónde se van? Por otros lados, porque la meta de ellos, ¿cuál es? ¿Es edificar el reino de Dios? ¿Es construir el reino de Dios? No, la meta de ellos es destruir el reino de Dios, destruir la iglesia. Y entre más personas confundan. ¿Y saben cuál es el problema de esto? Y con esto quiero terminar. El problema no es el hecho de que hayan católicos que se van a ir a la iglesia protestante. Sí es problema, ¿verdad? Porque reniegan de su fe. Pero hay otra cuestión más grave todavía. Viene este católico y se va de la iglesia católica renegando, porque en la iglesia católica hay gente pecadora, miren lo que dicen, miren lo que hacen, y claro, el protestante hace verle lo más feo posible lo que hay en la iglesia católica. Y esta persona se va para esta secta, ¿y con qué se encuentra? Con la misma pudrición que había en la iglesia católica, con los mismos errores que había en la iglesia católica, con las mismas personas imperfectas que había en la iglesia católica, se va a topar a aquella iglesia protestante. ¿Y saben qué termina esa persona? Perdiendo la fe en Dios. Entonces esa persona dice, todas las iglesias son una mentira. ¿Y quién se encargó? A través de la crítica, de la calumnia, la difamación. En vez de, por eso los diálogos ecuménicos, ¿verdad? Que buscar qué es lo que más nos unen a nosotros como iglesia, un solo evangelio, un solo Dios, ¿ve? No es para atacarnos, no es para destruirnos, no es para calumniarnos, sino para predicar la palabra de Dios, porque la meta de cada una de las iglesias, estamos hablando de iglesias históricas también, no debe ser atraer personas a mi grupo, para que mi iglesia crezca, mi grupo crezca, sino para que la iglesia de Dios crezca. Pero muchas personas que buscan este tipo de cosas no buscan hacer crecer el reino de Dios, sino que lo que buscan es que entre más gente les llegue a su iglesia, más grande es el bujullazo de billetes que les cae cada mes de los diezmos que les cae. Porque no ven la palabra de Dios, no ven la religión como un medio para ayudar a la persona a ser mejor, a crecer, sino que ven la religión como un medio para enriquecerse ellos, aprovecharse, engañar a las personas. Todo aquel que va con la mentira no puede decir que viene de Dios. Para mí como sacerdote, para mí como cristiano católico, mi misión ¿cuál es? Es predicar la palabra de Dios. Yo sé que a veces por denunciar algunas cosas, por poner en evidencia algunos pecados, algunas situaciones difíciles, yo caigo mal, ¿verdad? Y puedo quizás hasta ofenderse a alguna persona y decir, ese padre solo para pelar la cara sirve, ¿para qué? Pero es que hermano, mi misión, yo no me hice cura para engañar a la gente, yo no me hice cura para decir, no, es que esto no lo voy a decir porque voy a caer mal, y yo voy a decir todo aquello con lo cual yo pueda quedar bien, para que la gente se ría, me quiera, me aplauda, eso le conozco. Yo no voy a tocar temas que voy a herir y que voy a lastimar, no, hermano. Si hay algo que yo sí tengo bien claro, es que yo no me hice cura para caerle bien a nadie, me hice cura para predicar la palabra de Dios y para ayudar a las personas. Una vez me preguntaban a mí, ¿y usted por qué quiso ser sacerdote? Porque yo eran dos cosas las que quería hacer, ser médico y ser sacerdote. Y les decía yo que quería ser médico porque quería sanar el cuerpo de una persona, poder ayudarla a curar una herida. Pero también quería ser sacerdote porque el sacerdote es el único capaz de tocar el alma de una persona. El sacerdote es el único capaz de poder ayudar a una persona a sanar interiormente. Ni un psicólogo lo puede hacer. Y perdón que lo diga así y que puede sonar así un poco fuerte, pero ningún psicólogo puede hacer lo que un sacerdote puede hacer. ¿Y sabe por qué? Porque el sacerdote, una persona no tiene miedo a abrirle su corazón, a abrirle su alma, llegar y decirle, me siento mal. En cambio, con un psicólogo,
muchas veces, sin ofender, ¿verdad? Sin afán de ofender ni nada, pero hay muchas personas que dicen, no, ¿yo para qué le voy a contar? Mire, ¿y cuánto me va a cobrar por una sesión? $50. Ay, Dios mío, vamos a ver, $50, ¿qué le digo, qué no le digo y esto y lo otro? Y muchas veces se ve una profesión como un negocio. No todos los psicólogos, pero hay psicólogos que solamente lo ven como un negocio, no como el hecho de poder ayudar a una persona a salir de aquella dificultad. En cambio, el sacerdote, saben, cada persona que llega pretende encontrar a Cristo en él. Y el sacerdote, en el momento de la confesión, en el momento de la dirección espiritual, está en la función de Dios, escuchando. Por eso hay dos lugares donde Dios está por excelencia, baja, y se habla de Cristo, el sacerdote in persona Christi, se llama. El sacerdote hace las veces de Cristo en dos momentos, cuando está confesando y cuando está en la Eucaristía, en la consagración. Por eso el sacerdote, cuando dice, porque es un poder que Dios le dio, es el poder en nombre de Dios. ¿Ve? Jesús dice en San Juan, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, a quienes ustedes les perdonen. ¿Ve? Entonces el sacerdote actúa en la persona de Cristo. Aquella misión que Cristo recibió, Él la delega a sus ministros. Y por eso el sacerdote dice, yo te absuelvo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo hacen qué? En la persona de Cristo. Y en la consagración, el sacerdote actúa en la persona de Cristo también. Tomen y coman, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Tomen y beban, esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Hagan esto en memoria mía. El sacerdote hace las funciones de Cristo. Él hace la función de Cristo aquí en la tierra para ayudarnos a acercarnos más. Yo les decía a las personas, yo quiero ser sacerdote porque yo quiero ayudar a las personas. Y en mis casi 12 años como sacerdote, sí puedo decir que valió la pena serme sacerdote. He podido acercarme a jóvenes, a personas adultas, a matrimonios y ayudarles. No saben la satisfacción que da cuando de repente se acerca un joven a ustedes y les dice, quiero matarme. Padre, quiero quitarme la vida. Y a veces son jóvenes que uno ni siquiera los conoce y por primera vez llegan, porque un joven que está así, no llega donde una persona que lo conozca, sino una persona que vive lejos. Y poder ayudar a esa persona, poder dar una palabra de esperanza, poder dar una palabra de alivio. Y no importa el tiempo que uno se tenga que sacrificar o las cosas que tenga que hacer por ayudar a esas personas. Eso es lo más bonito del sacerdocio. Y no porque esa persona se va a convertir en mi amigo, mi amiga, no porque esa persona me va a dar algo, no, sino porque es la misión que Cristo me dio a mí, ayudar a esas personas y ayudar a que en Cristo encuentren una respuesta a su vida, una solución al problema que llevan encima. Esa debe ser la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es acaparar personas para ella, hacer su círculo, no. La misión nuestra es cuidar, apacentar, alimentar el rebaño de Cristo, no mío, sino de Él. Cuando yo me vaya de aquí, no quiero irme con aquella tristeza de decir, debía haberle dicho esto a la gente, debía haber ayudado a las personas en esto. No. Por eso yo sí, todos los días predico, a no ser que haya alguna necesidad extrema, ¿verdad? Pues no se predica, pero yo no quiero irme de aquí de esta parroquia pensando que pude haber hecho algo más por ella y no lo hice. Oremos por los sacerdotes, por la unidad de los cristianos y oremos para que todos los que tenemos la misión de evangelizar lo hagamos con un solo objetivo: acercar las almas a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.